al trabajo que tienen que entregar, ¿no? 10 minutos antes de que finalicemos el día de hoy para verificar eso y las dudas que puedan tener, ¿no? Hace 8 días platicábamos en relación a las principales funciones del juez contralor dentro del proceso penal, ¿no? Oigan bien que las principales funciones que vimos acá son las funciones del juez contralor en una investigación penal, ¿no? La última función que miramos hace 8 días es la de resolver como juez contralor en la etapa intermedia. Solamente para verificar si lo leyeron y adicional a eso me pusieron atención, ¿qué es lo que resuelve el juez en la audiencia de etapa intermedia? ¿Qué es lo que puede resolver el juez en la audiencia de etapa intermedia? ¿Alguien me lo dice? Yo entendería que lo que resuelve el juez es si los aportes del Ministerio Público y las contrapartes que ha hecho la defensa en su momento hacen meritorio que el caso vaya a juicio, o sea, que vaya a debate, o si tiene algún otro curso como su finalización. Ajá, usted, José Antonio, ¿qué grupo es? Creo que somos el grupo 6 u 8, ahorita se me escapa el número. 6 o 8. Toca Garantías constitucionales del proceso. ¿Qué más? ¿Alguien más? José Antonio Lemos Guzmán, ¿no sé? Así es, licenciado. Usted tiene asignado el grupo número 13. Grupo 13, sí, es que como estamos también con unos grupos de las especializaciones y en otros lados se me confunden los números. Sí. Se confunden los grupos, ¿verdad? Sí, disculpe, sí, si no lo tenía en mente ahorita. Muchas gracias. Heidi Alejandra Segura. Presente, licenciado. ¿Qué en relación a lo que les pregunto? El juez contralor del proceso penal, ¿qué puede resolver en la etapa intermedia? Los hechos planteados y la probabilidad de que estos puedan ser demostrados en el debate. Ajá, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llamaría eso que usted me acaba de decir? El autoapertura. ¿Cómo? Autoapertura a juicio, ¿no? Auto de apertura a juicio. Ajá. El auto de apertura a juicio, ¿a consecuencia de qué acto conclusivo viene? Johanna de la audiencia intermedia. Sí, pero a consecuencia de qué acto conclusivo que se ha formulado, ¿no? De la acusación. Sí, de la acusación, ¿no? Johanna Pérez. Licenciado, ¿Usted, Johanna? Licenciado, buen día. Bueno, ¿qué más puede agregar usted a lo que han dicho los compañeros? Darling Melissa Chiguichón. Darling Melissa.
Lourdes Andrea González. Buenos días, licenciado. ¿Usted es Lourdes? No. ¿No? ¿Usted No, quién quería es? participar. Bueno, dígame, no tenga pena. Sí, la consecuencia de la conclusión del procedimiento preparatorio, Ajá, donde se realizó la investigación. sí. Fíjense que así de forma resumida, yo les puedo decir que el juez en la audiencia de etapa intermedia puede resolver, como repito, así de forma resumida, 3 asuntos, ¿no? Puede resolver admitiendo la acusación y a consecuencia de la admisión de la acusación, emitir el auto de apertura a juicio en contra de una persona, ¿no? En contra de una persona en la forma en que se le haya formulado la acusación o con las modificaciones que se hayan acordado en la audiencia de etapa intermedia. Es una de las formas, ¿no? También puede resolver el sobreseimiento de ese proceso penal cuando los medios de investigación que el fiscal le haya entregado al juez contralor de la investigación y a los sujetos procesales no logren convencer a él de que esta persona tiene participación en ese hecho delictivo y además de no convencerlo en la participación de esos hechos delictivos, la investigación está terminada. No existen otros medios de investigación que se puedan incorporar, ¿no? A consecuencia de ello puede venir el auto de sobreseimiento a favor de la persona que estaba siendo procesada, ¿no? También puede dictar o resolver el auto de clausura provisional del proceso penal cuando la investigación que se le ha hecho llegar al juez como contralor de esa investigación no sea suficiente para convencer al juez de la participación de esa persona, pero en ese caso existen medios de investigación pendientes de diligenciarse o de incorporarse, ¿no? Lo único que pasó en relación a ese acto conclusivo de clausura provisional es que se agotó el plazo que el juez le concedió al fiscal para terminar la investigación, ¿no? Se venció el plazo para realizar la investigación, pero no pudo terminar todos los medios de investigación que eran necesarios, ¿no? También es necesario de que ustedes tomen en cuenta de que en la audiencia de etapa intermedia, aunque el juez contralor reciba una acusación por parte del fiscal, eso no quiere decir que necesariamente él tenga que admitir esa acusación. Y la audiencia de etapa intermedia sirve para discutirla, ¿no? Y a consecuencia de esa discusión de la acusación, se va a llegar a determinar si cumple con esos requisitos que la ley señala para poderla admitir, ¿no? Porque de lo contrario, decía, puede clausurar de forma provisional el proceso, puede sobreseer a favor de la persona acusada y, como repito, no necesariamente porque sí haya formulado la acusación, el juez debe de admitirla. Por eso es que dentro de la audiencia de etapa intermedia, cada uno de los sujetos procesales tiene actitudes que va a tomar en esa audiencia de etapa intermedia. Por supuesto, esto lo vamos a ver más hacia adelante cuando miremos la forma en que se desarrolla cada una de estas audiencias, ¿no?
Pero eso es lo que decíamos hace 8 días, ¿no? Ahora miremos cuáles son las funciones del Ministerio Público dentro del proceso penal, ¿no? Lourdes Andrea está presente. Andrea González. Dice que su micrófono no funciona. Ay, ¿sabe si será cierto? ¿No será que no quiere contestar? ¿No? ¿Qué dice usted? Dice que le va a contestar por medio de mensaje, Lick. Ahí. Bueno. Diana Rivillaga. Diana Rivillaga. Angélica García. Jason Estuardo Ortiz. Decimos, dentro de las funciones del Ministerio Público, el artículo 251 de la Constitución establece, ¿no?, cuáles son las funciones del Ministerio Público, y dentro de esas funciones está realizar la investigación dentro de un proceso penal, ¿no? Adicional a ello, también se le atribuye la obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Solamente en su parte inicial, el artículo 251 dice lo siguiente, ¿no? El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, ¿sí? Adicional a esto, también váyanse ustedes a lo que se establece en el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Dentro de esos dos artículos dice lo siguiente, ¿ven? Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Además, velar por el estricto cumplimiento de la ley. Y dice lo siguiente: en el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece. Acá dice actuar con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece. A ver si se recuerdan ustedes cuando decíamos que el juez y el Ministerio Público deben de ser imparciales en la solución del conflicto que está sometido a su discusión. ¿Qué pasaría si el fiscal no es imparcial en esa investigación? ¿Qué puede hacer el defensor del acusado? ¿O qué puede hacer el creyente si hay persona creyente dentro del proceso penal y observa que el fiscal no es imparcial? ¿Qué pueden hacer, man? Solicitar un apartamiento. Ajá, ¿por qué razón, man? Por falta de imparcialidad del fiscal.
Ajá, ese apartamiento, qué requisitos o qué fundamentos lo debemos de tomar en cuenta para pedir ese apartamiento. La ley establece que los requisitos para solicitar un apartamiento del fiscal son los mismos que señala la ley del organismo judicial cuando estamos recusando o el mismo juez se excusa para conocer dentro de un proceso. Son las mismas causales que establece el artículo 121 al 123 de la ley del organismo judicial, aplicables también para el fiscal. Y el artículo 73 de la ley orgánica del Ministerio Público se refiere a eso, ¿no? Se refiere y dice lo siguiente, ¿no? Apartamiento, ¿no? 73, ¿no? Son causas de inhibitoria de los fiscales para conocer en asuntos determinados las mismas que para los jueces determina la ley del organismo judicial como causas de impedimento, excusas o recusación, así como tener parentesco con el juez o magistrado ante quien deban ejercer su función. El impedimento o excusa se prueba mediante simple razón que suscribirá el respectivo funcionario, quien será subrogado por el que determine el fiscal general de la República o el jefe de sección respectiva. Si el fiscal, teniendo causas para excusarse o apartarse de esa investigación penal, no lo hace, quien tenga interés en solicitar ese apartamiento le pedirá al fiscal, ¿no?, que a consecuencia de esa causa que se le tendrá que señalar, él se aparte de esa investigación penal para que sea el fiscal de sección quien designe al nuevo fiscal que deba realizar la investigación, ¿no? Ahora sí es el apartamiento de un fiscal de sección, deberá ser el fiscal general quien designe el nuevo fiscal que deba de conocer en ese caso, ¿no? Pero se refiere al apartamiento del fiscal cuando en su función investigativa el fiscal no observe esa imparcialidad, ¿no? También el artículo 2 de la ley orgánica del Ministerio Público establece como funciones del Ministerio Público las siguientes, ¿no? Funciones, dice. Son funciones del Ministerio Público sin perjuicio de las que le atribuyen otras leyes, las siguientes, ¿no? 1. Investigar delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República y los tratados y convenios internacionales, ¿no? 2. Dice, ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delito de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. 3. Dirigir a la policía y además cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. 4. Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. Allí están algunas de las funciones que le establece la ley al fiscal o al Ministerio Público en su función investigativa, ¿no? También podemos mencionar que dentro de esa función de investigación está la de determinar la existencia del hecho, comprobar que personas intervienen en la
en la investigación que se está realizando y, si es posible, identificar el daño causado a consecuencia de esa acción, ¿no? Esto también lo relacionamos con los fines específicos que miramos hace 8 días, ¿no? Porque el artículo 5 del Código Procesal Penal establece eso, ¿no? El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. En su parte final dice lo siguiente: la víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Miremos, o se mira acá, que dentro de su función de investigación está determinar cada uno de los extremos que establece el artículo 5, ¿no? También, dentro de las funciones del fiscal, dentro de un proceso penal están la de realizar o de practicar las diligencias propuestas, ¿no? Esas diligencias que pueden ser propuestas al fiscal, ¿por medio de quién pueden ser? ¿Quién me lo dice? Esas diligencias que se pueden proponer al fiscal, ¿quién las puede proponer? El querellante puede hacerlo. El creyente puede ser, también, ¿quién más? ¿El sindicado? Defensa. Ajá, el sindicado o el mismo defensor en representación del sindicado. También el juez. Pero el juez dentro del sistema actual, de acuerdo al sistema acusatorio que se tiene, está para resolver peticiones que se le formulen por parte de los sujetos procesales, ¿no? En raras excepciones, miramos que el juez le diga al fiscal, tiene que realizar esa investigación, a menos que pase esto que vamos a ver ahora, ¿no? Donde a consecuencia de la proposición de pruebas o medios de investigación por parte del sindicado o su defensor o del mismo creyente, el fiscal venga, ¿no? El fiscal venga y diga, me propusieron 5 medios de investigación, 2 de esos 5 me sirven, los otros 3 ya no me son útiles porque no son pertinentes, o inclusive puede indicar el fiscal que le son abundantes. En relación a esos medios de investigación que no realizó el fiscal, él deberá asentar una razón dentro del proceso de investigación e indicar por qué no la realizan. Eso debe de hacerlo notificar a quien lo haya propuesto, ya sea el defensor o el creyente, para que este creyente venga y, si él considera necesario, acuda ante el juez contralor a solicitar una audiencia. ¿Cómo se le llama a esa audiencia que solicita a quien se le ha denegado esa realización de esos medios de investigación? Al juez, ¿no? ¿Cómo se llama? Audiencia de discrepancia, creo que es el nombre. Ajá, así lo dijimos. Audiencia de discrepancia. ¿Qué tiene por objeto esa audiencia de discrepancia? ¿Cuál es el objeto de esa audiencia?
Yo entendería que es la parte que discrepa de esta actitud del fiscal, de desechar la prueba, lo pone a conocimiento del juez para que el juez decida y determine si debe hacerla o no el fiscal. Ajá. El objeto de esa solicitud de audiencia de discrepancia es que se pueda discutir dentro de esa audiencia la pertinencia o no de realizar esos medios de investigación que el fiscal no ha realizado o no ha justificado o no ha querido realizarlos con una justificación, ¿no? Después de la intervención de cada una de las partes, viene el juez y tendrá que decidir, ¿no? Si él considera que son útiles esos medios de investigación que el fiscal ha dejado de realizar, apercibirá al fiscal para que los realice, ¿no? Y los incorpore dentro de esa investigación. También es importante mencionarles de que si a consecuencia de esa audiencia de discrepancia, el juez se da cuenta de que el fiscal está actuando de una manera no imparcial, a consecuencia de esta misma audiencia también puede sugerir o proponer al fiscal inmediato o al jefe inmediato de este fiscal para el apartamiento de esta persona, ¿no? Y que sea otro fiscal el que continúe con esa investigación, ¿no? Esto, como ya lo mencioné, aparece regulado dentro de lo que es el artículo 315 del Código Procesal Penal y el 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Allí encontramos esas razones, ¿no? Dice también... Disculpe, artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿y cuál fue el anterior, disculpe? El 315 del Código Procesal Penal, ¿no? Muy bien. También están dentro de las funciones del fiscal el realizar sus requerimientos de una manera objetiva y en aplicación del principio de legalidad, ¿no? Esto lo encontramos en el artículo 108 y 109 del Código Procesal Penal, ¿no? Repito, son también funciones del fiscal realizar sus requerimientos de manera objetiva y de acuerdo a los principios mismos de legalidad, ¿no? Eso quiere decir que el fiscal, dentro de sus peticiones, aún puede realizarlas, aún sea en favor de la persona que está siendo procesada, ¿no? A eso se refiere el artículo 108 y 109 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Alguna duda con esto que tienen a la vista? ¿Alguna duda? Lick, buen día. Yo solo tengo una duda. O sea que, como en la etapa intermedia, se podría decir que el fin primordial es que cada parte del proceso, o sea, tanto el Ministerio Público como el demandado, puedan proponer las pruebas. Pero no sé si quedé claro donde usted mencionaba que se le tiene que proponer al Ministerio Público la investigación, o sea, supongamos, a ellos a la hora de reputar la investigación que ellos según dicen que, supongamos, mi cliente no estaba ahí en el momento y yo coloco, o sea, tengo constancia de que él no estuvo ahí, en ese momento uno reputa o tiene que abrir esa audiencia que usted decía de que donde uno contradice o algo así, o cómo es el proceso. Bueno, vamos a ver si le comprendo. La proposición de medios de investigación
por cualquiera de los sujetos procesales que sean al fiscal que está realizando esa investigación, se debe de hacer en la etapa preparatoria, no en la etapa intermedia, ¿no? Por eso es que el mismo artículo 315, si nosotros lo leemos, dice, cualquiera de los sujetos procesales puede proponer medios de investigación en la etapa preparatoria, ¿no? Etapa preparatoria. A lo mismo se refiere el artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del ofrecimiento de medios de investigación, pero siempre en la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? Si a consecuencia de esa proposición de los medios de investigación, el fiscal, si usted ya le incorpora documentos que van a probar algún extremo a favor de su cliente, son documentos, usted ya solo se los incorpora a él, ¿no? Ya solo se los incorpora porque él ya no los tiene que diligenciar, ¿no? Usted tendrá que tener presente o estar pendientes para cuando el fiscal formule su acto conclusivo para ver si esos medios de investigación que usted le incorporó, él los está tomando en cuenta, ¿no? Porque si no los está tomando en cuenta, usted los puede utilizar en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Sin necesidad de que se vaya ante el juez contralor a decirle al juez que se analice, que se tomen o no esos medios de prueba. Porque esa audiencia de discrepancia es solo cuando usted como defensor le está proponiendo realizar diligencia de investigación. Solamente a consecuencia de esa proposición de realizar medios de investigación es donde usted puede acudir al juez contralor a que se discute en esa audiencia de discrepancias si es necesario o no que el fiscal las pueda realizar cuando el juez las analice, ¿no? No sé si me comprende con eso. Ahora sí, Lick, sí, ya me quedó entendido. ¿Sí? Gracias, Lick. Bueno. Dentro de los principales medios de investigación que el fiscal puede tener dentro de un proceso en investigación están los siguientes. Solo póngale atención que solamente menciono los principales. No quiere decir que sean exactamente estos para todos los procesos de investigación, ¿no? Cada una de las investigaciones son distintas y a consecuencia de ser distinto cada proceso, cada investigación en sí, van saliendo también distintos medios de investigación, ¿no? Pero de los principales que pueden considerarse están la inspección en una escena, ¿no? El procesamiento de una escena de crimen. Nosotros ya vimos que en relación a esto, que a consecuencia de ese procesamiento de una escena de crimen, se inicia una investigación que la ley la tiene catalogada como investigación de acción pública, ¿no? Aquella investigación en donde el fiscal no necesita una denuncia, no necesita una querella, ni una prevención policial para iniciar esa investigación, ¿no? Es un acto de oficio, esa investigación, ¿no? También, a consecuencia de ese procesamiento mismo de la escena de crimen, también se puede dar el secuestro, la incautación de evidencias o el secuestro de algunas evidencias de una escena de crimen, o el secuestro también se puede dar de manera separada a consecuencia de la investigación, no necesariamente a consecuencia de una escena, ¿no? La orden de investigación
por parte del fiscal a los elementos de la policía, ¿no? Ya sean la policía del Estado, Policía Nacional Civil o inclusive seguridad privada, ¿no? Miren ustedes que de acuerdo a los artículos 112 al 114 del Código Procesal Penal, la Policía Nacional Civil está sujeta a las instrucciones del fiscal para realizar una investigación, ¿no? Solamente puede actuar de oficio cuando sean situaciones urgentes, y cuando desaparezca esa urgencia tendrán que trasladar la investigación al Ministerio Público para que se haga cargo de ello, ¿no? El artículo 51 de la Ley Orgánica también está la facultad del requerimiento hacia las fuerzas de seguridad, ¿no? Las pericias, ¿no? Los dictámenes periciales dentro de las investigaciones también pueden ser variadas, pueden ser en relación a balísticas, biológicas, químicas, grafotécnicas o pericias en relación a información misma de personas, ¿no? El requisito fundamental para que una persona pueda realizar un peritaje, cualquiera de ellos que sea, lo define el artículo 225 del Código Procesal Penal y dice lo siguiente, ¿no? El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, ¿no? Eso significa que cualquier peritaje que se realice en relación a esos dictámenes, la persona que lo realice tiene que ser una persona experta en esa ciencia, en esa técnica, en ese arte o inclusive en ese oficio, ¿no? A eso es lo que se refiere, porque por eso es un dictamen, ¿no? Un dictamen solamente lo puede emitir una persona experta en el conocimiento de esa ciencia, ¿no? También, como parte de la investigación están los careos, los reconocimientos, las reconstrucciones y las mismas diligencias en calidad de prueba anticipada, ¿no? Las mismas diligencias en calidad de prueba anticipada. Lo único que acá hay algo, ¿no?, que es necesario en relación a las diligencias en prueba anticipada, de que ustedes tengan claro algo, ¿no? ¿Qué requisitos son necesarios para que nosotros le pidamos al juez la realización de una diligencia en calidad de prueba anticipada? ¿Qué consideran ustedes? Yo entendía que una de las circunstancias cuando algo está por perecer, digamos, que es necesario hacerlo porque después no se va a poder hacer, o sea que tiene su reproducción o la disponibilidad de lo mismo, solo tenemos este momento y no posteriormente no se podría hacer durante el debate, por ejemplo. Ajá. ¿Algún ejemplo que se le venga, don? También por la peligrosidad que tenga, que esté sufriendo el testigo, licenciado, que esté amenazado de muerte. Sí, sí. También. ¿Alguien más? ¿Qué más?
Licenciado, buenos días. Buenos días. Quizá por una enfermedad eminente que pueda morir en cualquier momento la persona que está de testigo. Exacto. Y por eso se necesita la prueba anticipada. Ajá. ¿Quién tiene allá a la mano el Código Procesal Penal? Yolic. Hágame el favor, ahí cualquiera de ustedes el 317. Pónganle atención a lo que dice ese artículo 317. Actos jurisdiccionales, anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerlo durante el debate, el Ministerio Público a cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que lo realice. El juez practicará el acto, si lo considera admisible formalmente, citando a todas las partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto de su intervención en el debate. El imputado que estuviere detenido será representado por su defensor, salvo que pidiere intervenir personalmente. Si por naturaleza del acto la citación anticipada hiciere temer la pérdida de elementos de prueba, el juez practicará la citación de las partes a manera de evitar este peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas a ellas. En ningún caso, el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Cuando se tema por la vida y o integridad física del testigo, se tomará su declaración testimonial como anticipo de prueba por videoconferencia u otro medio electrónico, con la presencia del abogado defensor designado por el imputado y en su defecto por el que asigne la defensa pública penal, y en caso de no existir imputado, igualmente se hará comparecer a un defensor público de oficio para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma. Asimismo, comparecerán en este acto probatorio anticipado el fiscal del caso, el querellante adhesivo si lo hubiere, y dicho acto será presidido personalmente por el juez del proceso. En este caso se observará lo requerido en los artículos 216 bis y 218 ter del presente código. Muchas gracias. Mire, ¿qué podemos extraer de ese artículo? Podemos extraer dos situaciones fundamentales, ¿no? Las diligencias en calidad de prueba anticipada son actos definitivos o actos irreproducibles en la etapa del juicio, ¿no? Esos actos definitivos o irreproducibles en la etapa del juicio que pueden diligenciarse en calidad de prueba anticipada pueden estar varios asuntos. Cuando una persona esté gravemente enferma, que a causa de esa enfermedad se piense que no va a estar presente en la etapa del juicio de ese proceso penal, es cuando se le puede requerir al juez contralor de esa investigación la realización de esa diligencia en calidad de prueba anticipada. Bueno, es uno de los casos, ¿no? Otro de los casos puede ser cuando la persona que deba de declarar dentro de ese juicio esté recibiendo amenazas de muerte. A consecuencia de esas amenazas, se piense que van a atentar contra la vida de esta persona, que a consecuencia de esas amenazas esta persona ya no va a querer declarar, o que a consecuencia también de esas mismas amenazas la persona tenga que abandonar del país, ¿no? Y no esté presente en el momento del juicio. Otro caso también que es a veces recurrente en tomar la diligencia en calidad de prueba anticipada es cuando se tenga que
escuchar a un agraviado que sea menor, ¿verdad? Que sea menor de edad, ¿verdad? También es otro de los casos que se puede dar como diligencia en calidad de prueba anticipada. Pero los requisitos, repito, para ello es que sean considerados como actos definitivos e irreproducibles en la etapa del juicio o debate, ¿verdad? Por eso es que la ley establece, ¿verdad?, que el juez verificará la emergencia de esa diligencia con el objeto de no desnaturalizar esa misma diligencia. ¿Por qué razón, no? Porque para esa diligencia en calidad de prueba anticipada, tiene que estar todos los sujetos procesales, ¿no? Todos los sujetos procesales cumpliendo los requisitos mismos como que estuvieran en una etapa del juicio, ¿no? En un momento del juicio, ¿no? Y dentro de esa diligencia, fiscal, defensor o creyente pueden interrogar, pueden contrainterrogar, pueden protestar la diligencia e inclusive pueden impugnar la misma diligencia. Por eso es que la ley lo considera como casos de diligencias especiales. Por eso es que le llama actos definitivos e irreproducibles en la etapa del juicio. ¿Comprendemos eso? Sí, licenciado. Bueno, ¿qué dicen los demás? Sí, licenciado, gracias. No hay dudas. Licenciado. Miremos ahora las funciones del defensor, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son las funciones del defensor dentro del proceso penal? Si usted es defensor dentro de un proceso penal, ¿qué puede hacer, ¿no? Sí. Velar que no se le viole las garantías al cliente, por ejemplo, el debido proceso. Sí. También lo que también puede ser, también buscar las mejores medidas sustitutivas para el cliente. También. Muy bien. ¿Qué más? Establecer si es capaz de enfrentar la acusación que se le enfrente según los preceptos del Código Civil. Ajá. ¿Y qué más? Proponer diligencias al Ministerio Público, así como medios de prueba. Ajá. ¿Alguien más? ¿Nadie más?
interponer exhibición personal si está sufriendo vejámenes, licenciado. También. Juana Luz Chacón. Perdón, Lic, no le escuché, es que tengo problema con mi internet, se me está yendo, se va y se viene. Carla, dice que el internet. Agárrelo para que no se le vayan. ¿Oyó? No me escucha. Se le fue. Fíjense que así de forma general se puede decir, ¿no?, que las funciones del defensor en el proceso penal, la función especial que yo diría dentro del proceso penal a cargo del defensor están, primero, la observancia de un debido proceso a favor de su patrocinado, ¿no? Eso no le deja también, por un lado, la facultad de proponer diligencias, ¿no?, aún sabiendo de que el defensor bien puede tomar una actitud pasiva en relación a su cliente, porque el sindicado, el procesado o el acusado, dependiendo la denominación que se le dé, por el mismo estado del proceso, esta persona goza de esa presunción de inocencia, ¿no? Y en aplicación a esa presunción de inocencia de esta persona, yo bien puedo decirle a mi cliente, ¿no?, mire, si después de lo que usted me comenta de este hecho por el cual lo están investigando, no hay medios de investigación que proponerle al fiscal, bueno, esperemos entonces que él haga su trabajo, que él haga la investigación para saber qué realmente puede existir en su contra, ¿no? Eso pensando en la presunción de inocencia, ¿no? Por supuesto, como les digo, eso no le quita el derecho a él como sindicado, como defensor, a proponer medios de investigación cuando el fiscal se aparte de la situación correcta de esa investigación, ¿no?, se esté desviando de esa investigación y pensando en que el fiscal no pueda ser imparcial. Entonces, por eso es que realiza esa proposición de esa diligencia, ¿no? También está como facultad, a consecuencia de esas diligencias, el acudir al juez contralor a la discusión de esas diligencias que el fiscal no ha realizado. ¿Cómo? Se miraba en relación a las audiencias de discrepancia, ¿no? Está el derecho del defensor a favor del sindicado de llegar ante el juez contralor y discutir esos medios de investigación, ¿no? Y a nivel general, obligación del defensor acudir a todas las audiencias en donde su patrocinado sea requerido, ¿no? Eso como funciones generales del defensor, ¿no? Ahora de este sujeto procesal, ¿no? Funciones del creyente en el proceso penal, ¿no? ¿Qué dicen ustedes en relación al creyente? ¿Qué es el creyente?
¿Qué entendemos como creyente? El que se está quejando, el que inicia el proceso, el que presenta la denuncia, eso sería un querellante para defender su derecho. Sí, puede hacerlo, ¿no? ¿Quién más? Es el que colabora y conyuga con el fiscal y en la investigación, licenciado, para los hechos. Uh-huh. También. ¿Qué más? Es también la persona que se apega a la investigación ya iniciada por el Ministerio Público, porque también es afectado. Ajá. Juan Carlos Donis Yumán está presente, ¿no? Juan Carlos Donis Yumán. Sí, licenciado, presente. Ah, bueno. ¿Qué es para usted un creyente? ¿Sí me escuchó? Es el que licenciado, sí le escuché, perdón. Es el que se adhiere al juicio, como acusador también, como auxiliar del Ministerio Público en este caso, porque vamos definitivamente como parte acusador también. Ajá. Está bien. Gabriel Adolfo Pérez. Buen día, licenciado. Muy buenos días. ¿Qué puede decir usted en relación al creyente? ¿Qué entiende como creyente? Entiendo como una persona que ejerce la acción penal y se vuelve parte del proceso penal. A diferencia de quien denuncia, ya es parte del proceso. Ajá. Está bien, muchas gracias. Carlos Vidal. Licenciado. Sí, dígame. Buen día. Yo entiendo que es una persona que acusa al querellado de haber cometido un delito. Eso es a mi entender. Es la persona que acusa. Ajá. Mario Sebastián Sol. Mario Sebastián Sol. Aquí según nuestra legislación, tenemos dos clases de querellante, ¿verdad? El querellante normal, que dependiendo de la clase de delito, por ejemplo, cuando son los delitos de acción pública, es el Ministerio Público el querellante. En los delitos de instancia particular y de acción privada, es la persona que presenta la querella, por así decirlo. Ajá. Y en el caso de los delitos de acción pública existe el querellante adhesivo, que es la persona que salió afectada por la comisión del delito, y para poder ser parte del proceso penal se constituye como querellante adhesivo, para tener una participación más activa dentro del proceso penal. Licenciado, lo que dice el artículo 122 del Código Procesal Penal, querellante exclusivo, cuando conforme a la ley la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Ajá. ¿Y qué entiende usted por eso? Que es la que ejerce la acción, o sea, la que presenta
como el fiscal, como ayuda de un fiscal. Ajá, está bien. 116, facultad, está el querellante de Ciboli. Sí, ajá. Ahorita vamos ahí. ¿No? Todavía no tiene señal Juana Luz Chacón. Sí, licenciado, fui la primera que le contesté. Bueno, que como tenía problemas con su señal, ¿no? Sí, lo que pasa, licenciado, es que yo compro y se me acabó el saldo y por eso es que tenía problemas. Perdone, licenciado. No tenga pena, no tenga pena. Gracias. Miren, pues, así a nivel general, podemos nosotros decir, si miramos el artículo 116 que acaba de mencionar, por ahí el compañero, el artículo 116 dice lo siguiente, ¿no? Creyente adhesivo, ¿no? En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador, en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano, asociación de ciudadanos contra funcionarios e empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, ¿no? O cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El creyente podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el creyente discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del creyente como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimar lo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a los cambios del fiscal del proceso. Acá, ¿qué es lo que nosotros podemos extraer de este artículo? Que cuando decimos que es un querellante, podemos nosotros decir que es aquella persona agraviada directamente dentro de un proceso penal que promueve la persecución penal a consecuencia de esos hechos, o bien puede adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Repito, es aquella persona agraviada en un proceso penal que promueve o insta esa investigación o simplemente se adhiere a esa investigación que ya está iniciada por el fiscal. También podemos nosotros entender que es un creyente aquella persona que, no siendo la principal agraviada de ese hecho a investigar, representa intereses de menores o incapaces y a consecuencia de esa representación insta esa investigación, o de igual manera puede adherirse o incorporarse a la que ya está iniciada a cargo del fiscal. ¿Qué es lo que
¿qué es lo que le interesa al creyente o a la persona que está formulando esa denuncia o esa querella? ¿Qué es lo que le interesa de cualquiera de esos dos actos introductorios? Le interesa la aplicación de la ley, ¿no? Le interesa la aplicación de la justicia, y se dice, ¿no?, que al creyente no necesariamente se le debe de exigir que su actuar sea de una forma objetiva, ¿no?, porque a él lo que le interesa es que se haga justicia, sin ponerle tanta atención si esa justicia se va a lograr por medio de actos objetivos o no, ¿no? Pero al creyente le interesa la aplicación de la ley, ¿no? Y por interesarle la aplicación de la ley es que está dentro de sus facultades el de proponer diligencias, ¿no? Escuchaban ustedes que en el último párrafo de este artículo 116 le da la facultad de proponer diligencias e inclusive la de acudir al juez contralor para discutir esas diligencias cuando el fiscal no las haya realizado, ¿no? Y por eso de ahí es donde viene la denominación de cómo se le llama a la audiencia donde se discute la realización de medios de investigación que el fiscal no ha realizado, ¿no? Y viene esa denominación cuando dice lo siguiente, ¿no? Si el creyente discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, ¿no? Por eso se le llama audiencia de discrepancia, ¿no? Decimos, tiene la facultad de proponer diligencia, ¿no? Pero esa proposición de diligencias la tiene cuando, a consecuencia de esa denuncia, a consecuencia de esa querella, en el proceso a cargo del fiscal, es parte de ese proceso. Y cuando quiere constituirse como querellante adhesivo, ¿en qué momento lo debe de realizar? Una persona agraviada o una persona que represente al agraviado que quiera constituirse como querellante adhesivo, ¿en qué momento lo realiza? Antes de llegar a la etapa del juicio o debate. Ajá, ¿cómo lo define la ley? ¿Exactamente en qué momento? Andrea Gamboa. Sí, dígame. No, yo había encontrado aquí en la oportunidad de en el artículo 118. ¿No? Sí, dice: la solicitud del acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura de juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. Ajá. Dice oportunidad, ¿no? La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento. Entonces, debemos de entender por esto que la oportunidad que tiene la parte agraviada o quien represente a esa parte agraviada de constituirse en querellante adhesivo es durante la etapa preparatoria, pero siempre antes que el Ministerio Público
formule su acto conclusivo. Siempre antes de que el Ministerio Público formule su acto conclusivo, porque la ley dice, ¿no? Siempre antes de que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento, ¿no? Pero a consecuencia de la etapa preparatoria del proceso penal, el Ministerio Público no solamente puede pedir esos dos actos conclusivos, hay otros actos conclusivos que pueden pedirse, pero siempre debe de tener presente esta persona agraviada que la oportunidad o el momento para solicitar ser parte como creyente es durante la etapa preparatoria, pero siempre antes que el fiscal formule su acto conclusivo. Ahí está el momento, ¿no? ¿Comprende esto? Silencio. Sí, licenciado, gracias. Sí, ya decíamos que es querellante. ¿Cuál es el momento procesal para que una parte agraviada pueda solicitar dentro del proceso ser querellante adhesivo? Y haciendo querellante adhesivo, tiene las facultades que decíamos de proponer diligencias al fiscal, y si no se realizan todas las diligencias que él como creyente le propone al fiscal a cargo de la investigación, puede acudir ante el juez contralor para discutir la conveniencia o no de realizar esas diligencias que el fiscal no ha querido realizar a petición del creyente. Ahora miremos cuáles son las clases de creyentes que existen, ¿no? De acuerdo a la ley, ¿cuáles son las clases de creyente? María Adelina Segura, ¿está presente? María Adelina Segura. Lic, disculpe, fíjese que ella está conmigo, lo que pasa que para que no haya interferencia, entonces ella se vino acá conmigo porque viera de que cómo le cuesta a ella recibir en su casa la clase, como no tiene internet, entonces como en la mía sí tiene wifi, pero ahorita se la paso, aquí está conmigo recibiendo la clase. No tenga pena ahí que participe. Lo de los querellantes. Licenciado, buen día, es querellante adhesivo y exclusivo. Querellante adhesivo y exclusivo, ¿no? Sí, así es. Ah, bueno. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Eric Giovanni Estrada. Sí, licenciado. ¿Usted es Eric? Ajá. ¿Qué dice usted? ¿Cuáles son las clases de querellantes que usted conoce? Pues de acuerdo a nuestro código procesal, el querellante adhesivo y el exclusivo. Ah, bueno. El artículo 118 y el artículo 122. De acuerdo. Liliana Cázares. ¿Sí, Lic? ¿Usted es Liliana? Sí. Ajá, Mirna bueno. Liliana Cáceres. Ajá. ¿Usted qué dice? ¿Está de acuerdo con los que han intervenido? Sí, de las dos clases de creyentes, adhesivo y exclusivo. Sí, Lic, también. ¿Por qué? Porque como lo había dicho usted anteriormente, o sea, está el querellante, el que es el ofendido, y por eso interpone ahí sí que la querella, y el querellante adhesivo, que es el que después se adhiere al proceso por alguna situación que
que él también quiere participar. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más en relación a las clases de creyente? Licenciado, yo no sé si sería un tercero el propio MP, o sea, cuando ahí decía que cuando es como órgano del Estado, el querellante realmente es el mismo Ministerio Público, excepto si este órgano del Estado es autónomo. Entonces sería para este caso cuando el delito se refiere a órgano del Estado. Ahora, cuando los delitos son de acción pública es que aparece el querellante adhesivo, según entiendo, y cuando es de acción privada es que aparece el exclusivo. Aportando un poco más de lo que dijo José Antonio, entonces también podría ser el querellante la SAT en su materia, ¿o no? Sí, sí. Sí, lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Fíjense que de acuerdo a la misma ley, de los artículos 116 al 123, de ahí muchos consideran de que de esos artículos pueden existir 3 clases de creyentes. El creyente adhesivo, que es aquella persona que se adhiere o insta una investigación penal en delitos de acción pública o de acción pública a instancia particular, pero esa denominación de creyente adhesivo la tiene como tal cuando él, en su intervención en la audiencia de etapa intermedia, solicita que se le tenga de manera definitiva como creyente adhesivo, ¿no? Eso es una de las clases de creyentes que existen, el creyente adhesivo, ¿no? También existe la otra denominación de creyente adhesivo de manera provisional, ¿no? Esto en relación a la denominación que el mismo artículo 121 le da por parte del juez, ¿no? Cuando dice lo siguiente, ¿no? 121, ¿no? Decisión, ¿no? El juez que controla la investigación dará intervención de forma provisional al querellante que lo solicite, ¿no? O la rechazará si no la encuentra arreglada la ley, ¿no? Notificando de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del creyente, interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio. La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la solicitud durante el procedimiento intermedio. A consecuencia de la primera solicitud que el querellante hace al juez contralor de la investigación penal para ser parte de ese proceso, sale la denominación de querellante adhesivo en forma provisional, ¿no? Cuando no ha existido oposición de ninguno de los otros sujetos procesales para que se le tenga a esta persona como querellante adhesivo de manera provisional, él llega a la etapa intermedia y en esa audiencia de etapa intermedia formula su requerimiento al juez contralor que se le tenga como parte de manera definitiva en ese proceso penal, ¿eh? Y de ahí ya es querellante adhesivo en forma definitiva, ¿no? Y luego tenemos al querellante exclusivo, ¿no? El artículo 122, ¿no? Y dice, ¿no? Cuando conforme a la ley la persecución penal fuese privada, actuará como creyente la persona que sea el titular del ejercicio de la acción, ¿no?
¿Qué entienden ustedes por eso? En relación al creyente exclusivo. ¿Quién es el creyente exclusivo? Que va a instar a la persecución penal por ser de ámbito privado. Ajá, ¿y de qué manera lo hace? Por los delitos de acción privada. Sí, lo hace por los delitos de acción privada, pero ¿cuál es el procedimiento? Poniendo la denuncia. Ah, bueno. Le digo en este caso, la denuncia en este caso sería tipo querella. Ajá. ¿A dónde? Esa la puede poner ante el juez. La querella tiene que ser ante el juez. ¿Qué juez? ¿No? Ante el juez de primera instancia penal. ¿Por qué? Si es un delito de acción privada. Es ante el Ministerio Público. Tampoco es ante el Ministerio Público. No sé si en base al artículo 474 dice quien pretenda perseguir por un delito de acción privada siempre que no produzca impacto social formulará acusación por sí o por mandato especial directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio. Ajá. El creyente exclusivo, por ser creyente exclusivo, que afecta únicamente a él como tal, como agraviado, o a la persona que esta persona pueda representar, se utiliza ese